¿Tienen alguna pregunta? Adelante, doctor. Sí. Buenas tardes, Joel Salazar de Monterrey. La pregunta es para el doctor Manuel Magallanes o si alguien más quiere hacer algún comentario, bienvenido también. Primero que nada, rápidamente felicito al doctor Samuel Rivera por el evento. Tengo 15 años de ser oncólogo y entre más pasa el tiempo, más estoy convencido de que la verdadera diferencia en las estadísticas de incidencia y mortalidad por cáncer está en este tipo de eventos y mucho menos en los que hacemos los oncólogos. Los impactos de las mejorías de respuestas, tratamientos y todas las estadísticas que están en el paciente oncológico son muy pobres en comparación de lo que pienso que se puede lograr con lo que puede surgir de este tipo de eventos, de la prevención y el diagnóstico oportuno. Y a eso va enfocada la pregunta. ¿Qué piensa, doctor Magallanes, de cómo podemos lograr que esos beneficios no se queden en el papel o únicamente en el profesional de la salud, que lleguen a la población y como beneficio secundario, pues también a la mejor a la salud financiera de los sistemas públicos y privados? O sea, ¿dónde se está quedando detenido el verdadero beneficio o el gran beneficio de la prevención y el diagnóstico oportuno? Muchas gracias, Joel. Mira, el primer punto importante es que yo creo que todos estos eventos tendrían que también estar un poco vinculados con con lo que hace el Instituto Nacional de Salud Pública, porque la prevención y el diagnóstico oportuno, pues a mi manera de verlo, pues tiene que ver mucho con política pública. O sea, si no hay legislaciones adecuadas, si no hay propuestas adecuadas, por ejemplo, como lo que hemos platicado de la modificación del plato de buen comer, hacerle accesible a las personas el que puedan entrar a circunstancias tanto de prevención como de acceso, por ejemplo, a ciertas cosas, por ejemplo, como a nutrientes, que tiene que ver un poco también con el rezago del país, pues es muy difícil que sin hacer política pública esto se pueda actualizar. Pero otro punto muy importante pues viene siendo el hecho de que muchas veces también se adolece de la suficiente capacitación para las personas. Entonces, en general yo creo que algo comentaba Samuel en la mañana de que muchas facultades de medicina han dejado de tener oncología, inclusive, por ejemplo, la mía, que es la Escuela Médico Militar, pues desde el 2009 ya no tiene oncología, asumiendo que las demás especialidades se van a tratar los diferentes tumores. Nada más falso que eso. O sea, lo que sucede es que al final del día todo el mundo termina refiriendo a los pacientes porque ven a la cuestión oncológica como pues, ocultismo, ¿no? Entonces, yo creo que este tipo de esfuerzos se tienen que vincular a política pública y se tiene que hacer partícipe del Instituto Nacional de Salud Pública. Yo creo que eso sería un buen principio para que esto no nada más quede en meramente pues presentar estadísticas, porque lamentablemente en prevención y en diagnóstico temprano pues todos nos quedamos presentando estadísticas. O sea, nos quedamos viendo que el problema pues, es que estamos más gordos, el problema es que el combustible es de China y que nos están dando en la torre con la contaminación, el problema es una definición de problemas, pero lamentablemente tenemos pocas acciones. Y el ejemplo de que sí funciona pues es las campañas de vacunación. O sea, regresémonos a los 40, a los 50 con la polio, con la viruela, con la tifoidea. Aquí todavía nuestra generación de los 70 todavía tiene la vacuna de la viruela, pero ya no se aplica más, ¿no? O sea, entonces se erradicaron ciertas enfermedades a partir de hacer buena salud pública. Hay una pregunta del chat para el doctor Jerónimo, el doctor Magallanes. Pacientes asintomáticos, fumadores de 50 años, ¿es recomendable una tomografía de screening? Asintomáticos de fumadores de 50 años. De 50 años para arriba, sí es recomendable hacer una tomografía de screening. Bueno, el problema del screening tomográfico es que sí somos muy estrictos, pues, o sea, con lo que marcan así lineamientos como aquí en México, por ejemplo, no hay lineamientos de screening como tal. O sea, digo, es un tema difícil de entender, pero y lo que hacemos es acoplar los lineamientos de otro tipo de información, como por ejemplo el estudio Nelson, como la Task Force de Estados Unidos. O sea, lo que hablar de ciertas cosas de screening. Evidentemente, si somos muy dogmáticos, pues los criterios están claros en quién funciona, en pacientes que tienen de 55 a 80 años, que fuman más de 30 paquetes,
O sea, paquetes quiere decir que fuman 25 cigarrillos diarios, o sea, más de 25 cigarrillos diarios, y que tengan menos de 15 años de haber suspendido el hábito tabáquico o que sigan fumando. Si no cumplen esos criterios, el beneficio, por lo menos demostrado en los estudios, es limítrofe. Pero vamos, o sea, a lo que veo es que creo que también existe una serie de ventanas de pacientes como estos, en donde yo creo que un fumador intenso, inclusive que tiene menos edad, sobre todo si sigue siendo fumador, se puede solicitar hacer una tomografía de baja tasa. No sé qué opinas tú, pero... Sí, sin duda. A ver, el tamizaje o el escrutinio en cáncer de pulmón puede ser una realidad, pero todavía hay algunos datos que debemos saber. Hasta hoy la tomografía se hace de manera anual en pacientes donde ha demostrado bajar la mortalidad, como bien mencionó el doctor Magallanes, es en índice tabáquico mayor de 30, es decir, no importa tanto la edad. Si en este paciente que está asintomático 50 años, si tiene tabáquico menor de 30, no se ha visto que no hay una evidencia en que nos diga que sirve. Si tiene un índice tabáquico mayor de 30, así tenga 40 años, o así tenga 50, o así tenga 60, pareciera haber un beneficio. Sin embargo, hay que tener en cuenta también algunas cositas que pueden resultar complicadas para llevarlo a una población mexicana. ¿A qué me refiero? Para salvar una vida por cáncer de pulmón o para disminuir, se tuvieron que hacer 300 tomografías en el estudio. Es decir, 300 tomografías, aunque sea de baja dosis, estamos hablando de un costo económico sumamente importante. Y no solamente no solamente se tenían que hacer 300 tomografías, sino que el 84%, si no mal recuerdo, de los pacientes en donde se hacía la tomografía, se veía un nódulo, eran nódulos benignos. Es decir, cuando se hacía por escrutinio, cuando se hacía por screening, no es lo mismo que tener un nódulo pulmonar solitario que se ve en una radiografía o que se ve en una tomografía, sino aquí la gran mayoría de los pacientes eran nódulos benignos. Y recordemos que este estudio fue en una población anglosajona, en países con mayor poder económico. Países donde la tuberculosis está prácticamente erradicada, países donde granulomas calcificados o granulomas por tuberculosis no es tan frecuente. En nuestra población los granulomas y la tuberculosis sigue siendo un problema, sobre todo a partir del VIH volvió a retomar una importancia. Entonces, a lo que voy es, todavía nos falta, es decir, todavía nos falta aprender. Yo creo que es válido, y además hay otro concepto. Cuando uno hace una tomografía en su consultorio porque el paciente tiene índice tabáquico de 30 y le aparece un nódulo, se necesita saber qué hacer con ese nódulo. Es decir, se requiere un equipo multidisciplinario donde esté los cirujanos, los broncoscopistas, los oncólogos, los neumólogos, etcétera, para saber qué hacer específicamente con ese nódulo. Yo creo que todavía no podemos generalizar, todavía no podemos recomendar a todos los médicos generales en pacientes con índice tabáquico mayor de 30 hacer una tomografía en toda nuestra población. Pacientes específicos con enfermedad pulmonar obstructiva crónica con índice tabáquico mayor de 30 sí podría ser recomendable, y una vez que se tiene el diagnóstico mandarlo a algún centro de alta especialidad, Instituto Nacional de Cancerología, Centro Médico, Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, etcétera, para que realmente se resuelva y se incida en la mortalidad de ese paciente, ¿no? Sí, adelante. Hay un punto interesante que se me olvidaba comentar hace rato, son las clínicas de cesación del tabaco. No sé si se acuerdan del caso de Chen Yegon, o sea, de que le decomisan $150 millones y se supone que los $150 millones iban a ser para prevención de las adicciones. Y bueno, yo hasta la fecha todavía no veo las clínicas las clínicas de adicciones. Yo la que conozco, pues es creo que la clínica que tienen ustedes ahí en el INER, la que está aquí en el Hospital General, que cuando uno ve, por ejemplo, lo que se tiene para clínicas de cesación del tabaco, pues es una cosa que sinceramente es deprimente. O sea, ¿por qué? Porque evidentemente los parches de nicotina, todas las estrategias que hay de cesación son circunstancias costosas, pero que son dispositivos e insumos que ni tan siquiera se encuentran catalogados como medicamentos. O sea, ni tan siquiera son insumos del sector salud, pero, o sea, son insumos que se consideran, digamos que, ¿cómo le podría decir? Como gadgets, por decirlo así. O sea, no, son circunstancias que compras como para tu beneficio, pero no se toman como implementos de salud. Entonces, las clínicas de cesación del tabaquismo, pues realmente paran en una asesoría
verbal a los pacientes más que en una intervención real para cesar tabaquismo. Muchas gracias. Iba a preguntar, doctora, nuevamente. Bueno, mi pregunta es para todos. Bueno, la prevención es lo más importante, estamos de acuerdo, y hablando del cáncer de pulmón, mucho más. En cuanto a las campañas preventivas, tenemos la campaña para obesidad, tenemos muchísimas, pero no son demostrativas. Y me refiero a que, por ejemplo, no existe una campaña preventiva para tabaquismo en donde se presente algún video en donde desde que uno está fumando, a los 6 segundos aproximadamente o menos, llega la nicotina al cerebro y que pues se pueden aumentar o reproducir exponencialmente, por decirlo de alguna manera, los receptores nicotínicos. Yo he visto este tipo de videos con colegas de ustedes que nos han educado en primer nivel de atención, pero para la población abierta no lo tenemos. Tendría que ver con cuestiones económicas, porque también hablamos mucho de obesidad, pero a la población no le están demostrando cuáles son las repercusiones. Digamos, no tanto con imágenes muy drásticas, pero sí sería importante informar mucho más a nuestra población. ¿Qué opinan ustedes? Yo estoy completamente de acuerdo con usted de que al final es un proceso de educación. Tampoco creo que no se hayan creado las campañas. El hecho, por ejemplo, antes se dejaba fumar en los restaurantes, se dejaba fumar en los aviones, se dejaba fumar en todos lados. Esa campaña me parece que resultó eventualmente efectiva. No es una casualidad que durante mucho tiempo y se ha intentado revertir esta visión que sobre todo los jóvenes tienen de la persona fumadora, ¿no? Generalmente cuando uno es joven se tenía la visión de que pues era cool o era buena onda fumar. Cada vez se intenta revertir más y precisamente por eso es que ahora las personas fumadoras pues ya no pueden fumar en muchos lados, ¿no? Yo tengo amigos que a pesar de que les digo que no fumen, siguen fumando y lo que ellos me han dicho es precisamente, bueno, pues es que cada vez estamos más restringidos, cada vez somos peor vistos. Si uno va a aeropuertos importantes, pues prácticamente los meten en una cajita de 2x2 y que se pongan ahí a fumar los 10 y afuera que no. Es decir, sí hay campañas, sin embargo creo que es un problema más de educación y creo que también tiene que ver con un problema económico, es decir, también se le aumentó a la cajetilla un impuesto, se podría aumentar mucho más desde mi punto de vista, incluso se pudiera hacer mucho más, como incluso prohibir, por supuesto hay muchos intereses tanto políticos como sociales como económicos detrás del tabaquismo. Lo mismo sucede con obesidad, ¿no? Cada vez vemos en la tele más spots en donde o más comerciales donde le dicen que hay que hacer más ejercicio, que hay que comer mejor, etcétera. Pero el problema está en que hoy por hoy comprar una ensalada sale más caro que comprar una hamburguesa, ¿no? En muchos lados, ¿no? Entonces también hay esta dualidad, es decir, necesitamos actuar acorde a lo que queremos, ¿no? Entonces, bueno, necesitamos educar mejor a nuestra población y como médicos que somos, entonces creo que nos toca una gran parte de esta educación hacia la población en general, desde que son niños y desde que son jóvenes, ¿no? No sé si existe alguna... Pero otro punto importante es cómo se visualiza el tema. Yo creo que, por ejemplo, actualmente entramos en discusiones como esto de la educación y entramos en una circunstancia de un poco de tratar de como que difundirle a las personas. Pero el problema estriba en algunas otras cosas más. En la mañana algo les comentaba acerca de la propensión genética que existe a las adicciones. Entonces, por ejemplo, y vuelvo a recalcar, política pública, o sea, es salud pública al final del día. O sea, mientras no haya algo más de fondo que te haga segregar los grupos de riesgo, por ejemplo, algo platicaba con Joel hace rato sobre la edad a la que está aquí, por ejemplo, la mayoría de edades a los 18 años, en Estados Unidos la mayoría es a los 21 años.
pero la razón por la que es a los 21 años es porque es la finalización de la adolescencia tardía y por lo tanto está la maduración de los receptores dopaminérgicos a nivel del sistema nervioso central y por lo tanto tienes menos posibilidades de generar una adicción. A los 18 años tienes la finalización de lo que viene siendo la adolescencia, el inicio de la adolescencia tardía y todavía están en proceso de madurez tus receptores de dopamina. Por lo tanto, te vuelves mucho más ávido de sustancias dopaminérgicas, tales como el alcohol, las drogas, el tabaquismo y etc. Aquellas personas que tienen susceptibilidad genética a serlo, hijos de alcohólicos, hijos de drogadictos, tienen una posibilidad mucho más alta de generar una adicción. Y no necesariamente quiere decir que sean bien aceptados o mal aceptados. O sea, puede ser mal aceptado y ser adicto. Y puede ser bien aceptado y ser adicto. O sea, no es un tema ni tan siquiera de aceptación, es un tema de que ya eres adicto porque tienes una predisposición genética y porque tuviste ese factor de riesgo disponible. Entonces, tiene que ver con política pública mucho más de fondo y en donde, si yo creo que nosotros como gremio médico no somos exigentes en empezar a decir, oiga, no nada más es acá venir a decirles, no come usted papitas y no come usted hamburguesas, sino que, hombre, ¿cómo le hacemos para segregar a estas personas y hacer que esto mejore de una manera realmente significante? O sea, ¿cómo hacemos que nos lleguen menos enfermos? Ese es el gran reto que tenemos y que nosotros como médicos tenemos que ser vinculados con los pacientes muy exigentes de esto. Doctora, ¿una pregunta? Sí, muchas gracias. Pues ante todo agradecer la organización de este magno evento al doctor Samuel Rivera y a todo el cuerpo directivo y felicitarlos por estos temas tan interesantes que son prácticamente tema de día a día. Perdón, no me presento, soy Berenice Hernández, vengo de la línea de oncología médica del centro ABC. La pregunta va enfocada a cirugía oncológica en relación a cuál es su experiencia o también cuál es su opinión acerca de la intervención o el tumor board en cuanto a hacer este equipo multidisciplinario en la revisión de casos clínicos y sobre todo verlo desde un aspecto desde psicología hasta cirugía oncológica, como bien lo comentaba, en conjunto con oncología, radiología, y así poder llegar a un mejor tratamiento, una mejor decisión clínica que apoya al médico tratante y que de igual manera se le estén ofreciendo al paciente pues la mejor opción de tratamiento. Indiscutiblemente estamos frente a una sociedad que llega en una etapa clínica ya prácticamente avanzada o que de cierta manera también se resiste a poder abrirse a la terapéutica empleada o inclusive a la quimioprevención. Entonces, ¿cuál sería su opinión al respecto, doctor? Gracias. Sin la menor duda estoy completamente de acuerdo en que el equipo multidisciplinario siempre ayuda para el abordaje, para la decisión del tratamiento, para el seguimiento del tratamiento, para la vigilancia. El apoyo para el paciente ya con diagnóstico de cáncer no cabe la menor duda que debe estar incluido el neumólogo, el cirujano, el oncólogo médico, el tanatólogo. Ahora, lo que quiero puntualizar muy bien es que eso no excluye que cada miembro del equipo conozca el ramo de actividad de los otros. O sea, si yo soy cirujano y me dedico a operar el cáncer de pulmón, y aquí hago un breve paréntesis, estamos hablando de grandes avances en los últimos años para mejorar la sobrevida del 10% de los pacientes diagnosticados con cáncer de pulmón. En el 90%, los esquemas que se conocen tienen 30, 40 años o más. Y en las etapas avanzadas lo que funciona es el platino sólido, y el platino sólido se llama bisturí. Pero por el hecho de que yo me dedique a operar, no implica que tenga que desconocer la función del pulmón, que tenga que desconocer la función de los métodos diagnósticos invasivos, la indicación de ellos y apoyarlos o hacer la indicación adecuada de cómo debe el paciente tratarse sistémicamente. En resumen, estamos completamente de acuerdo en que el equipo multidisciplinario y el abordaje del paciente redunda en un beneficio cuando, o sea, en su pronóstico, o cuando no es posible en el pronóstico, pues en la mejoría de su calidad de vida, incluso espiritual. Pero cada uno de los integrantes que tratan al paciente debe conocer en general el tratamiento completo y el aspecto completo
del abordaje y del tratamiento y del seguimiento del paciente. Bueno, en relación a lo que menciona también el doctor, opino que es importante el equipo multidisciplinario, pero debemos traspolarlo al hospital donde estamos. Es decir, en el INER pues tenemos los oncólogos, están los cirujanos de tórax, estamos nosotros como neumólogos intervencionistas, estamos introduciendo técnicas mínimamente invasivas con altos rendimientos diagnósticos y cada vez va a haber más técnicas mínimamente invasivas que nos den más rendimientos diagnósticos con menos riesgos a los pacientes, pero no puede ser traspolado a otros hospitales. Cada hospital debe traspolar lo que tiene, los recursos, su expertise y como les mencionaba, si no tienen el ultrasonido endobronquial y tienen un cirujano de tórax que haga mediastinoscopía, pues se va a mediastinoscopía. O si tienen la posibilidad de hacer punciones aspirativas transbronquiales, pues hace la punción aspirativa. O tienen un radiólogo intervencionista, pues se abordará por radiólogo intervencionista. Por eso es el equipo multidisciplinario, pero traspolado al hospital donde estamos, para poder tomar la mejor decisión con las herramientas que te tienen y con la expertise que se tiene en cada uno de los hospitales. Gracias. Yo lo pondría muy sencillo. Existen estudios en que el operar a pacientes con enfermedad oligometastásica en cáncer de pulmón mejoran la supervivencia. Existen estudios que dar una quimioterapia, un inhibidor tirosina sinasa mejora la supervivencia. Existen estudios en que disminuir la sarcopenia de los pacientes que tienen cáncer de pulmón aumenta la supervivencia. Existen estudios en los que tratar adecuadamente el enfisema pulmonar y la bronquitis crónica en el paciente con cáncer de pulmón aumenta supervivencia. Es decir, si nosotros queremos darle un tratamiento completo, integral al paciente, es necesario el equipo multidisciplinario, sería la medicina ideal que se debe tropicalizar, por supuesto, a cada uno de los centros y no es lo mismo un hospital público que un hospital privado, eso lo sabemos bien, sin embargo, pues esa sería la medicina ideal. Gracias. Demos un aplauso a los 4 ponentes.